Si te pregunto, ¿qué es un buen ambiente de aprendizaje? ¿Qué me dirías? Hoy vamos a aprender por qué un buen ambiente de aprendizaje no es solo un espacio físico, el inmobiliario de tu aula o decorar tu salón como algo así. Hola, yo soy Tania Elizabeth Macedo López, estudiante de la especialidad en educación temprana y preescolar, y el día de hoy quiero acompañarte a reflexionar sobre esto. Comúnmente podríamos llegar a pensar que un buen ambiente de aprendizaje es solo un espacio físico, cuatro paredes, bancas y quizá un pizarrón. Pero en la educación del siglo XXI, el ambiente es mucho más que su estructura. Para la autora García Chato, considera que el ambiente es pluridimensional. Esto quiere decir que se conforma de varios elementos, como el elemento físico, lo social, lo cultural, lo psicológico y lo pedagógico. Pero para entender a los ambientes de aprendizaje en su totalidad, junto con sus elementos, tú, maestra de educación preescolar, y yo, desglosaremos el cuaderno La creación de ambientes de aprendizaje en la escuela de los autores Bransford, Brown y Cocky. Estos autores plantean que las metas educativas han tenido grandes cambios en los últimos 100 años. Esto quiere decir que hoy se exige mucho más a las escuelas de lo que se hacía hace 100 años. Nuevas metas para la educación requieren cambios en las oportunidades de aprendizaje. Ante estos cambios es necesario detenernos y pensar sobre todos aquellos elementos que nos ayudan a brindar una educación de calidad. Y entre estos elementos encontramos a los ambientes de aprendizaje. Bransford y su equipo nos dicen que tenemos que pensar a los ambientes de aprendizaje desde cuatro perspectivas interconectadas para que puedan funcionar. Algo así como la suma de cuatro elementos que en su resultado nos dan un ambiente de aprendizaje integral. En la primera perspectiva, el ambiente debe de estar centrado en el alumno, es decir, en quien aprende. Con esto nos referimos a ambientes que ponen cuidadosa atención a los conocimientos, habilidades, actitudes y creencias con la que los alumnos llegan al salón. Para esto tenemos que tener siempre en cuenta que no hay ningún alumno que llegue al aula sin saber o sin conocer. Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo real? Imagina un salón de preescolar donde la maestra planea en relación a los fenómenos naturales, el crecimiento de las plantas, por ejemplo. En lugar de pararse frente al pizarrón y comenzar a explicar qué es una planta, cómo crecen, ella iniciaría preguntando, oigan, ¿alguno de ustedes ha ayudado a su abuelita o a su mamá a regar las plantas? ¿O qué pasa si no regamos a las plantas? Ahí es donde ocurriría la magia. Un pequeño podría decir que las plantas toman agua de los pies porque vio a su papá regar la tierra. Quizá otra pequeña puede contar que las hojas de los árboles se caen cuando hace frío porque es lo que ella observó en la plaza de su barrio. El docente centrado en el alumno no los corrige de golpe ni ignora sus historias. Al contrario, toma este conocimiento previo y diseña la experiencia para los niños a partir de estos momentos. Eso es centrarse en el alumno en preescolar. Validamos su contexto, su cultura familiar y sus conocimientos previos. Tomamos estos conocimientos previos como puente hacia el nuevo conocimiento. La La segunda perspectiva son los ambientes centrados en el conocimiento. Dice Froner que este tipo de ambientes prestan especial enfoque al tipo de información y al tipo de experiencias que brindamos a los alumnos, pues estos deben de ayudarlos a convertirse en conocedores. Pero para lograr esto, Stanford plantea que se requiere un examen crítico del currículo actual. Es por esto que las maestras de preescolar debemos de conocer los procesos de desarrollo de las y los estudiantes. Pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Pensemos en la noción del número, por ejemplo.
Una enseñanza tradicional le pediría a un niño memorizar la secuencia numérica del 1 al 10, repitiéndola como poema. Pero una maestra que analiza críticamente el currículo y sabe el proceso de desarrollo, sabe que a los 4 o 5 años un número no se memoriza, sino que se construye con ciertos componentes lógicos como la clasificación, la seriación o la correspondencia uno a uno. Aquí la educadora debe de guiar al estudiante para que pase de la comprensión meramente visual o repetitiva a una comprensión estructurada y lógica. Así el número deja de ser una palabra vacía y se convierte en una estructura mental sólida. Centrarse en el conocimiento en el preescolar es saber exactamente qué hito queremos potenciar y diseñar la experiencia perfecta para que el alumno lo logre por sí mismo. La tercera perspectiva es el ambiente centrado en la evaluación, y es que la evaluación es un elemento clave en el ciclo del aprendizaje. Pero, ¿cómo se vería la evaluación en un ambiente de preescolar? Aquí debemos de olvidarnos completamente de los exámenes de hoja y lápiz o de las caritas felices y tristes. En la educación inicial evaluamos a través de la evaluación formativa, una evaluación de observación continua en tiempo real que no busca juzgar en dónde el alumno se equivocó o qué es lo que no está haciendo, sino que busca entender cómo está pasando el proceso que el alumno está manifestando. Y para esto necesitamos cambiar la visión que tenemos sobre la evaluación. Como maestras de preescolar, evaluamos lo que el alumno sí sabe, lo que el alumno sí hace y lo que el alumno sí manifiesta. Finalmente, la cuarta perspectiva es el ambiente centrado en la comunidad. Según Stanford, los nuevos desarrollos en la ciencia del aprendizaje sugieren que es fundamental que tanto los ambientes de aprendizaje están conectados con la comunidad. Se utiliza el término centrados en la comunidad para referirse al momento en que los alumnos, los maestros y los administrativos se sienten conectados a comunidades más amplias, como a los hogares de los alumnos, los negocios que están alrededor de la escuela, los estados, la nación o incluso el mundo. Pero, ¿cómo se vive un ambiente centrado en la comunidad en preescolar? El aprendizaje no debe de quedarse dentro de cuatro paredes. Un ambiente centrado en la comunidad rompe las paredes de la escuela y conecta el conocimiento con la vida real del niño. Diseñar un ambiente centrado en la comunidad es recordar que no educamos para un examen, educamos para la vida. Es conectar con el propósito más humano de la educación, formar ciudadanos autónomos, lógicos y profundamente conectados con su entorno. Hoy conociste las cuatro perspectivas de un verdadero ambiente de aprendizaje. Dejemos atrás la idea de sobresaturar nuestras aulas con decoraciones hechas para los adultos y comencemos a diseñar experiencias y ambientes pensados por y para la infancia. Dejemos atrás todas esas aulas ruidosas visualmente y pasemos a los ambientes ricos de interacciones. La próxima vez que te encuentres interactuando en el aula con tus alumnos, me gustaría que te preguntes, hoy diseñé un ambiente enfocado en quien aprende, en los conocimientos, en la evaluación y en la comunidad. La magia de la enseñanza no está en cuatro paredes de un salón, está en la mirada crítica de un docente, en su capacidad de escucha y en su capacidad de transformar. Hagamos que cada día en el aula cuente. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.